El temblor en mis manos comenzó antes de que pudiera cerrar la maleta, como si el propio cuerpo entendiera algo que mi corazón todavía se negaba a aceptar. Las palabras de mi hijo seguían suspendidas en el aire, duras y frías, golpeando cada rincón de la casa que construí con años de esfuerzo. ¿Vas a obedecer a mi esposa, o será mejor que te vayas? No hubo espacio para réplica, ni una mirada que buscara mi respuesta, solo ese tono firme que no reconocí, ese tono que jamás imaginé escuchar de alguien que aprendió a caminar tomado de mi mano. Respiré profundo, intentando no quebrarme frente a él, mientras la novia de mi hijo observaba desde el pasillo con esa expresión segura que llevaba semanas usando, como si ya hubiera decidido que mi presencia sobraba. Sabía que si levantaba la voz perdería algo más que la discusión, por eso guardé o poco de dignidad de que me quedaba, sosteniendo la maleta por la asa, tentando no deixar que a raiva e a tristeza escaparan pelos solos. En ese instante, antes de que pudiera dar el primer paso hacia la puerta, un timbrazo fuerte atravesó la casa como un relámpago. El sonido cortó la tensión de golpe, obligando a todos a detenernos. La novia dio un paso atrás. Mi hijo giró la cabeza con el ceño fruncido y yo permanecí inmóvil, sentindo o chao estremecer sob meus pés, como se o destino tivese decidido intervir justo no momento en que yo estaba prestes a sair. La campana volvió a sonar, esta vez con una urgencia que estremeció las paredes. Algo en ese segundo golpe me heló la espalda. No era una visita normal, no era un erro, no era o correo. Aquella chamada parecía anunciar algo que ninguém ali estaba preparado para enfrentar. Ateo silencio mudo o de peso, ficando tão denso que era difícil respirar. Mi hijo intercambió una mirada rápida con su esposa. En aquella troca silenciosa vi medo, dúvida e algo que no conseguí descifrar. Eu fiquei onde estaba, como a mala ainda pendurada nos dedos, sentindo o coracao bate tão forte que quase podía ouvir o sangue correndo nos ouvidos. Não sabia se aquele timbre estaba adiando a mina saída, ou abrindo a porta para algo muito maior do que a un milacao que eu había acabado de viver. Un tercer timbrazo, más fuerte, más insistente, más cortante, terminó de quebrar cualquier certeza dentro de esa casa. Y mientras mi hijo se encaminaba hacia la puerta, ainda séme entender que algo estaba prestes a mudar para todos nós, eu sentí que aquela campana não vina para interromper a discussão, mas sim para começar a historia que eu jamais pensei que viveria. El eco del tercer timbrazo todavía recorría la casa cuando mi mente comenzó a retroceder, no porque yo quisiera huir del presente, sino porque a veces el corazón busca respuestas en los lugares donde aprendió a ser fuerte. Esa puerta que mi hijo estaba a punto de abrir no solo marcaba un momento doloroso, también me obligaba a mirar hacia adentro, hacia la historia que me había traído hasta ese pasillo donde sostenía una maleta como si representara toda mi vida comprimida en un solo objeto. Crecí en un entorno donde nada era sencillo y cada logro costaba el doble, pero también donde la solidaridad surgía hasta en los días más pobres. Las calles sin pavimento, los apagones repentinos y los vecinos que compartían lo poco que tenían formaron parte de los primeros recuerdos que guardo. Mi madre trabajaba jornadas interminables en un taller que olía a humedad y tela quemada, y yo, como hija mayor, aprendí a cuidar la casa, cocinar con lo que hubiera y resolver cada problema sin esperar ayuda de nadie. Entre carencias también se formó una certeza: algún día construiría un hogar distinto. Esa promesa se volvió más fuerte cuando tuve a mi hijo. Al cargarlo por primera vez, entendí que mi vida ya no solo me pertenecía, ahora estaba ligada a un pequeño que dependía de mí para encontrar un camino más suave que el que yo había recorrido. Desde ese día, trabajé sin descanso. Cuidé niños, limpié casas, cociné por encargo, hasta acepté labores que muchas veces me dejaban sin fuerzas al caer la noche. Cada peso ahorrado era una parte del techo que imaginaba, una ventana, una pared, un futuro. Con el tiempo reuní lo suficiente para comprar un pedazo de terreno, apenas un rectángulo de tierra polvosa, pero para mí significó libertad. Levantar las primeras paredes fue un acto de fe, pintarlas con mis propias manos, un recordatorio de que incluso la vida más dura puede transformarse si uno no se rinde. Y cuando por fin dormí con mi hijo dentro de aquella casita recién terminada, aunque aún oliera a cemento fresco, sentí que por primera vez tenía un lugar donde mi corazón podía descansar. Los momentos más valiosos de esa etapa surgieron en mi memoria con una claridad que me apretó el pecho mientras escuchaba el pasillo vibrar con tensión. Recordé a mi niño corriendo hacia mí después de la escuela, sus dibujos llenos de colores torcidos donde escribía que yo era la mejor mamá del mundo,
Y esas noches en las que buscaba mis brazos porque decía que ahí dormía más tranquilo. Cada una de esas vivencias se convirtió en el motivo que me sostuvo cuando el cansancio parecía demasiado. Su adolescencia también trajo recuerdos dulces. Aunque intentaba ocultar sus preocupaciones, siempre terminaba buscándome para pedir un consejo, para platicar de sus sueños o simplemente para acompañarme mientras yo preparaba la cena. Hubo días en los que caminábamos juntos rumbo al transporte público, y aunque no habláramos mucho, bastaba sentir su mano agarrando la mía para saber que seguíamos siendo un equipo. No me di cuenta del cambio inmediato, fue algo lento, casi imperceptible. Primero fueron las visitas más cortas, luego las conversaciones menos profundas, después los silencios que yo no sabía interpretar. Cuando la pareja de mi hijo comenzó a formar parte de nuestra dinámica, imaginé que todo sería más sencillo, que una nueva etapa estaba comenzando. Nunca sospeché que esa presencia terminaría desplazándome, no por palabras directas, sino por gestos suaves que, poco a poco, fueron desdibujando mi lugar dentro de la casa. Mientras veía a mi hijo avanzar hacia la puerta, un sentimiento extraño me recorrió, mezcla de nostalgia y dolor. Comprendí que ese timbrazo no solo interrumpía un conflicto, estaba obligando a la historia completa a ponerse frente a mí, recordándome que la mujer que sostenía esa maleta había sobrevivido a cosas mucho más duras que una traición. Y aunque mi corazón estuviera herido, mi pasado seguía ahí, firme, recordándome que jamás he sido alguien fácil de derrumbar. La imagen de mi hijo caminando hacia la puerta con esa mezcla de tensión y confusión despertó un recuerdo profundo, uno que siempre permanece guardado cuando la vida decide ponerse a prueba. Esa escena, tan dura y tan ajena, me empujó a volver al tiempo en el que él todavía buscaba mi mano para cruzar la calle, cuando su mundo entero cabía dentro de mis brazos y yo era su refugio más seguro. Desde pequeño mostró una ternura que contrastaba con el barrio ruidoso donde crecimos. Su curiosidad lo llevaba a tocar cada cosa, a hacer preguntas imposibles de responder y a llenar la casa de risa aún en los días en los que el cansancio parecía más pesado que cualquier carga física. Lo veía correr con los zapatos gastados, perseguir mariposas en el patio improvisado que armé para él, y cada una de esas escenas me recordaba por qué valía la pena seguir luchando aunque la vida no diera descanso. Las noches eran nuestras aliadas. A veces llegaba del trabajo agotada, pero bastaba mirarlo dormido sobre mi pecho para que todo se acomodara otra vez. Inventaba historias para que conciliara el sueño, historias llenas de héroes que siempre encontraban un camino, y aunque él no lo sabía, esos cuentos eran también una forma de recordarme que la esperanza nunca se debe soltar. Cuando despertaba asustado por algún ruido de la calle, buscaba mis brazos sin pensarlo, confiando en que conmigo nada podía lastimarlo. Su infancia estuvo llena de detalles que hoy duelen recordar por lo lejos que parecen. Dibujos arrugados donde aparecíamos abrazados, frases torcidas donde decía que yo era su fuerza, mañanas en las que me regalaba flores arrancadas del parque como si fueran un tesoro. Cada uno de esos gestos formó la raíz del vínculo que creí inquebrantable. Aún en los días en los que apenas había suficiente para la comida, él lograba hacerme sentir que no faltaba nada, porque su sonrisa llenaba cada rincón de nuestra casa recién levantada. La adolescencia llegó sin avisar, con su rebeldía y sus silencios, pero incluso entonces había momentos en los que se permitía volver a ser niño. A veces lo encontraba sentado en la cocina esperándome, fingiendo que solo quería compañía, aunque yo sabía que buscaba un espacio para descargar lo que llevaba dentro. Me contaba sus miedos, sus metas, sus dudas, y aunque intentaba parecer fuerte, su voz temblaba de la misma forma que temblaba cuando daba sus primeros pasos. Nunca imaginé que el joven que tanto me necesitó terminaría pronunciando una frase capaz de quebrar algo tan profundo dentro de mí. Tal vez por eso, mientras escuchaba la campana insistir en el pasillo, mi pecho se apretó con una mezcla de nostalgia y incredulidad. Era imposible aceptar que aquel niño, el que juró que siempre estaría conmigo, se había convertido en un adulto dispuesto a entregarme a la voluntad de alguien que no conoció ni una sola de nuestras batallas. Esa raíz, tan llena de amor y sacrificio, no había desaparecido, solo estaba enterrada bajo las decisiones que él estaba tomando sin entender sus consecuencias. Y mientras el eco del timbre seguía llenando la casa, supe que ese vínculo profundo no estaba muerto, apenas adormecido, aguardando el momento en que la verdad saliera a la luz. El ambiente en la casa comenzó a cambiar antes de que la puerta se abriera. Esa tensión fina que se siente en la piel, como un aviso que llega antes de cualquier palabra,
Me indicó que la presencia detrás del conflicto estaba por revelarse. Desde donde me encontraba pude escuchar pasos seguros, calculados, pasos que reconocí de inmediato porque durante meses habían marcado el ritmo de un desplazamiento silencioso dentro de mi propio hogar. No necesitaba verla para saber que era ella quien se acercaba. La pareja de mi hijo apareció detrás de él con esa postura impecable que siempre usaba cuando quería dejar claro que tenía control sobre la situación. Su mirada recorría los espacios como si ya le pertenecieran, como si cada pared, cada mueble y hasta cada recuerdo que yo había guardado por años debiera alinearse a su gusto. Tenía esa elegancia estratégica que sirve para ocultar una intención mucho más afilada de lo que cualquier sonrisa podría mostrar. Nuestra primera convivencia nunca fue abiertamente hostil, pero desde las primeras conversaciones quedaba una sensación incómoda, como si cada palabra suya evaluara mis defectos sin necesidad de mencionarlos. Siempre encontraba un comentario sutil sobre cómo podía organizar mejor la casa o cómo debía preparar ciertos platillos más modernos, como si yo necesitara instrucciones para manejar el espacio que construí con mis propias manos. Cuando intentaba explicarle el valor que tenían ciertas cosas, respondía con una amabilidad tan fría que me dejaba más herida que si me hubiera gritado. Los días en los que venía de visita se convirtieron en pruebas silenciosas. Se movía entre mis cosas con una libertad que nunca le di, reorganizaba, desplazaba y acomodaba, como si todo necesitara pasar por su criterio para ser válido. Mi hijo, sin notarlo, comenzó a imitar sus gestos, su forma de hablar y hasta la manera en que dirigía las conversaciones. Lo observaba inclinarse hacia ella buscando aprobación, mientras yo quedaba relegada a un segundo plano dentro del mismo hogar que levanté para que él tuviera un futuro seguro. Hubo momentos que marcaron la diferencia entre una convivencia incómoda y una invasión emocional. Recuerdo una tarde en la que, al llegar de trabajar, la encontré moviendo mis fotos familiares, decidiendo cuáles podían permanecer a la vista y cuáles debían guardarse para que el ambiente se viera más limpio. Ese día comprendí que no solo estaba tomando espacio, estaba tomando historia. Mi hijo la observaba con una mezcla de admiración y obediencia que me partió el alma, porque su silencio significaba que estaba dispuesto a que ella reemplazara hasta mis recuerdos. Con el tiempo dejó de ser una visita y empezó a comportarse como la dueña del lugar. Sus opiniones se volvieron órdenes disfrazadas de sugerencias, sus miradas se convirtieron en juicios, y su presencia transformó la casa en un terreno donde yo tenía que medir cada paso para no incomodarla. Cada vez que intentaba acercarme a mi hijo, ella intervenía con un comentario preciso que lo alejaba un poco más de mí, reduciendo mi voz a algo que podía ignorarse sin culpa. El día en que escuché a mi hijo repetir sus frases como si fueran propias entendí que la transformación estaba completa. Ya no había dudas, ella no quería convivir conmigo, quería reemplazarme. Lo que comenzó como una relación cordial se había convertido en un desplazamiento emocional que él no sabía ver, pero que yo sentía con una claridad dolorosa. Mientras la casa seguía envuelta en el eco del timbrazo insistente, la vi acomodarse detrás de él, segura, como si nada pudiera alterar o cuestionar el control que había ganado sobre la vida de mi hijo. En ese momento comprendí que no estaba frente a una discusión familiar, sino frente a un conflicto que venía gestándose desde hacía mucho, uno que estaba a punto de estallar en una dirección que ni ella ni él imaginaban. La distancia no llegó con un grito ni con una pelea abierta, apareció de manera lenta, como una sombra que se alarga sin que uno lo note hasta que, de pronto, se convierte en un muro imposible de ignorar. Aunque yo intentaba convencerme de que todo era parte de una transición natural, las señales estaban ahí, claras, constantes, golpeando mi corazón en silencio mientras él seguía avanzando hacia una vida donde cada decisión parecía pasar primero por la opinión de su pareja. Noté el primer cambio cuando empecé a evitar la sala para no interrumpir conversaciones que antes habrían sido mías también. Esas charlas llenas de susurros, risas contenidas y miradas que se cruzaban entre ellos dejaban en el aire la sensación de que mi presencia estorbaba. Caminaba por la casa sintiendo que mis pasos ya no encajaban en el ritmo que se había instalado, como si la armonía que yo construí durante años se hubiera vuelto incómoda para los dos. Las comidas se volvieron un espacio tenso. Cuando preparaba algún platillo que siempre había sido de su gusto, ella soltaba comentarios sobre lo poco saludable o pasado de moda que le parecía, y mi hijo, en lugar de defender lo que yo hacía con cariño, solo asentía, como si estuviera repitiendo una lección aprendida.
El silencio que quedaba entre nosotros en esa mesa que antes era símbolo de unión se convertía en una frontera cada vez más difícil de cruzar. Hubo días en los que él regresaba del trabajo sin saludarme, y aunque yo entendía que la rutina cansa, dentro de mí comenzaba a formarse una sospecha amarga. Ya no era la primera persona a la que buscaba. Sus palabras se dirigían casi siempre hacia ella, sus planes se organizaban en torno a lo que ella deseaba, y mis preguntas eran respondidas con frases breves que no dejaban espacio para una conversación real. Intentaba no tomarlo personal, pero la sensación de ser desplazada crecía en cada interacción. El dormitorio que alguna vez fue mi refugio empezó a sentirse pequeño, como si cada objeto recordara que mi presencia se estaba volviendo indeseada. Había noches en las que escuchaba sus pasos por el pasillo y deseaba que se detuviera frente a mi puerta, que preguntara si necesitaba algo, que al menos mostrara un poco de interés por lo que me ocurría. Sin embargo, seguía de largo, concentrado en una vida que ya no incluía la mía. Ese alejamiento se hizo más evidente cuando comencé a notar que hablaba de mí en pasado, como si yo fuera parte de una etapa ya concluida. Decía, mi mamá era muy fuerte, mi mamá siempre pudo sola. Mi mamá antes cocinaba así, como si mi historia no siguiera viva, como si mis esfuerzos pertenecieran únicamente a un recuerdo que no tenía lugar en su presente. Y aunque esas palabras parecían halagos, dolían más que un reclamo directo, porque confirmaban que ya no me veía como parte de su vida, sino como algo que había quedado atrás. La pareja de mi hijo también contribuyó a reforzar esa distancia. Su presencia marcaba decisiones, horarios, dinámicas, y yo, sin buscar conflictos, empecé a moverme con una cautela que nunca había tenido en mi propio hogar. Cada comentario suyo, por más suave que fuera, tenía la capacidad de hacer que él se alejara un poco más de mí, como si cada frase que ella pronunciaba se transformara en una orden silenciosa. Una tarde, mientras lo observaba pasar por el pasillo sin siquiera levantar la mirada, comprendí que había algo roto entre nosotros. No era un enojo ni un momento de frustración. Era un distanciamiento profundo, construido día tras día por pequeños cortes invisibles. Y esa certeza me golpeó más fuerte que cualquier palabra dura que pudiera haber escuchado antes. Permanecí en ese pasillo con la maleta a mis pies, sintiendo como todo lo que había construido se desmoronaba frente a mis ojos, aunque intentara mantener la calma. Sin embargo, dentro de esa tristeza comenzó a levantarse una fuerza que no sentía desde hacía años, una fuerza que no venía de la rabia, sino de la dignidad que uno recupera cuando se da cuenta de que no merece ser tratada como un estorbo en el hogar que levantó con sacrificio y amor. Y mientras la campana seguía resonando, entendí que esa distancia creada por ellos estaba a punto de convertirse en el punto exacto donde mi historia tomaría un giro que nadie había anticipado. La campana seguía sonando cuando mi hijo abrió la puerta con un gesto impaciente, como si cualquier interrupción fuera un problema menor comparado con la decisión que acababa de imponerme. Sin embargo, lo que encontró del otro lado lo hizo tensarse de inmediato. Una vecina que siempre había sido amable estaba ahí con el rostro pálido, casi temblando, y apenas lo vio soltó un saludo rápido antes de mirar hacia el interior de la casa con una especie de incomodidad que no entendí en ese momento. Yo permanecí en el pasillo, sosteniendo la maleta, observando cómo mi hijo trataba de disimular la tensión creciente en su voz. La vecina explicó que venía a entregar un paquete que habían dejado en la puerta por error, pero su mirada se movía de él hacia mí con una mezcla de vergüenza y compasión que me atravesó el pecho. Mi hijo tomó la caja sin más, cerró la puerta casi de golpe y se volvió hacia mí con un suspiro largo, como si el simple hecho de verme allí le recordara un problema que no quería enfrentar. Su esposa se colocó detrás de él, tan cerca que parecía sostenerlo con su presencia, aún sin tocarlo. De pronto soltó aquella frase que marcó el límite definitivo entre nosotros. No quiero que esto siga haciéndose más grande. Lo que te pedimos es simple, obedecer o irte. No hay otra opción. Sentí como el aire se volvía más pesado alrededor de mi cuerpo, como si esa declaración final completara la herida que llevaba abriéndose días, meses, quizá años. Aún así intenté mantener la calma. Pregunté con voz suave por qué todo tenía que reducirse a eso. Porque la mujer con la que él había decidido compartir su vida tenía más derecho que yo a decidir mi lugar en la casa que construí. Antes de que él respondiera, ella dio un paso al frente. Su mirada venía cargada de una seguridad que no le correspondía, una seguridad que se forma cuando alguien cree que puede borrar la historia de los demás solo porque ha logrado ganar un espacio en la vida de alguien más.
Con un tono tan educado que resultaba ofensivo, dijo que no era saludable para ellos que yo siguiera viviendo ahí, que su relación necesitaba independencia, que muchas suegras sabían retirarse a tiempo para no estorbar. Cada frase era una puñalada disfrazada de razonamiento moderno, cada palabra un recordatorio de que había encontrado nuevas formas de humillar sin levantar la voz. Mi hijo, en lugar de cuestionar esa violencia silenciosa, asentía como si escuchara verdades absolutas. Me miraba con una mezcla de impaciencia y culpa que intentaba esconder, aunque sus ojos lo traicionaban. En un intento de explicarle lo que estaba sintiendo, le recordé que esta era la casa donde dio sus primeros pasos, donde lloró sus primeras derrotas, donde celebró sus primeros logros. Le hablé del ladrillo colocado bajo el sol, de las noches pintando paredes, de los años enteros dedicados a que él tuviera un futuro que yo jamás tuve. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, su esposa intervino una vez más. Dijo que no podíamos vivir del pasado, que yo estaba usando recuerdos para manipularlo, que su vida necesitaba avanzar sin cargas, y esa palabra, cargas, cayó sobre mí con una fuerza que no supe soportar. Mi hijo no la corrigió. No negó nada. Solo se quedó ahí, observándome con una frialdad que jamás se había alojado en su rostro. Respiré hondo, intentando no quebrarme, pero ella no había terminado. Con una sonrisa apenas inclinada, añadió que ya había encontrado un cuarto pequeño en una colonia lejana donde yo podría vivir tranquilamente, como si estuviera haciéndome un favor. Aseguró que incluso había buscado opciones económicas para que no me preocupiera. Mi hijo, otra vez, solo escuchó. Ese fue el punto donde la explosión no vino de mis labios, sino de la humillación completa que me rodeó. La esposa de mi hijo señaló mi maleta, la misma que yo había cerrado con las manos temblando, y dijo que era mejor que la tomara de una vez para no alargar lo inevitable. En ese instante sentí como el mundo que construí se desmoronaba frente a mis ojos. Mi hijo no solo estaba permitiendo esa crueldad disfrazada de razón, estaba participando, incluso si no lo decía. Y cuando finalmente abrió la boca, lo que salió de su voz terminó de sellar la ruptura entre nosotros. No quiero discutir más, mamá. Esto es lo mejor. No podemos seguir así. Esa frase, dicha sin enojo pero llena de firmeza, me empujó hacia una soledad que no había sentido jamás. El pasillo, la casa, el eco del timbrazo que aún retumbaba, todo se volvió más frío. No quedaba nada más que recoger esa maleta que tanto peso tenía y aceptar que, en ese momento, la dignidad era lo único que podía sostener. Mientras mis dedos se cerraban alrededor de la asa, la esposa de mi hijo soltó un último comentario que llevaba semanas guardando. Es hora de que entiendas que este ya no es tu lugar. Ese fue el golpe final. Pero algo dentro de mí, algo que no había muerto, a pesar de todo, comenzó a despertar. La casa quedó envuelta en un silencio tan pesado que parecía imposible respirar dentro de él. Mis manos seguían sujetando la maleta, aunque ya no tenía fuerza para moverla. La humillación que acababa de vivir todavía vibraba en mi pecho, caliente, espesa, difícil de ordenar. No quise llorar frente a ellos, no por orgullo, sino porque una parte de mí se negó a regalarles ese último fragmento de mi intimidad. Sentía que, si derramaba una lágrima delante de los dos, terminarían creyendo que habían ganado algo que jamás debieron disputar. Caminé hacia mi cuarto sin prisa, sin mirar atrás, escuchando cómo el eco de mis pasos se mezclaba con la tensión que aún flotaba en el pasillo. Cerré la puerta con suavidad, no para aislarme de ellos, sino para resguardar un espacio donde pudiera escuchar mis propios pensamientos sin interferencias. Dejé la maleta sobre la silla y me quedé de pie, observando mis cosas como si pertenecieran a una vida distinta, una vida que se estaba desarmando frente a mí sin que yo hubiera tenido oportunidad de defenderla. Me senté en la orilla de la cama porque sentí que el cuerpo no me sostendría si seguía de pie. Todo alrededor parecía más pequeño, como si la casa misma se hubiera encogido con la conversación que acabábamos de tener. La habitación que había sido mi refugio durante tantos años ahora se sentía prestada, ajena, demasiado silenciosa para contener todo lo que estaba sintiendo. Una lágrima cayó sin que pudiera evitarlo, pero no vino acompañada de un llanto desesperado, fue más bien una gota de agotamiento, de ese cansancio profundo que se acumula cuando uno ha sido fuerte durante demasiado tiempo. Después de esa lágrima llegó un silencio inmenso. Uno que no pesaba, sino que aclaraba. Uno que no dolía, sino que acomodaba.
En medio de ese silencio comencé a escuchar una voz que llevaba mucho tiempo acallada. No era un impulso de venganza ni el deseo de demostrar nada, era dignidad. Una dignidad antigua, firme, que siempre me había acompañado, aunque en los últimos años yo la hubiera dejado en un rincón para evitar conflictos dentro de mi propia casa. Esa voz me recordó que no vine al mundo para mendigar respeto, y mucho menos en un hogar que levanté con mis manos. Respiré hondo y observé mis manos con nuevo significado. Ahí estaban las marcas de los trabajos duros, las horas de desvelo, el esfuerzo que nadie vio pero que sostuvo a mi hijo toda su vida. Esas manos no podían temblar ahora por decisiones que otros tomaban desde la comodidad de creer que su palabra era ley. Algo dentro de mí comenzó a reacomodarse, como si mi alma recogiera sus propios pedazos para ponerlos de vuelta en su lugar. La noche avanzó mientras escuchaba sus pasos en la sala, cada vez más lejanos, cada vez más irrelevantes. Ya no me preocupaba lo que estaban diciendo, mi mente había dejado de buscar explicaciones donde ya no había nada que entender. Tal vez mi hijo estaba confundido, tal vez había cedido demasiado a la influencia de su pareja, tal vez había olvidado quien lo acompañó en todas sus batallas, pero ninguna de esas posibilidades cambiaba la realidad. La herida estaba hecha. Y yo no pensaba hundirme en ella. Me recosté unos minutos, no para descansar, sino para permitir que mi respiración volviera a su ritmo natural. En ese pequeño instante de calma comprendí que mi salida de esa casa no significaba derrota. Representaba algo completamente distinto, el inicio de una etapa que yo no había elegido, pero que estaba dispuesta a enfrentar con la misma fortaleza que me levantó tantas veces en el pasado. Ese silencio no me destruyó. Ese silencio me despertó. A partir de ese momento, dejé de preguntarme por qué me trataron así y comencé a preguntarme qué iba a hacer con la vida que todavía tenía por delante. Y esa pregunta lo cambió todo. La madrugada llegó sin pedir permiso, y aunque mis ojos apenas podían mantenerse abiertos, el cansancio ya no venía del dolor, sino de una claridad inesperada que me despertó con más fuerza que cualquier grito. No había dormido, pero tampoco me sentía derrotada. Algo dentro de mí había cambiado durante esas horas silenciosas, como si el alma hubiera encendido una luz pequeña pero firme que me guiaba hacia un movimiento inevitable. No podía quedarme en ese lugar donde ya no me querían, pero tampoco pensaba irme con la cabeza inclinada. Me levanté despacio, dejé que mis pies tocaran el piso frío y respiré profundamente para recordar que aún tenía control sobre mi vida. Abrí la ventana para dejar entrar el aire de la mañana y sentí como ese viento fresco acariciaba mi rostro como un recordatorio de que existía un mundo más allá de esas cuatro paredes. Por primera vez en mucho tiempo, mi cuerpo respondió sin temblar. No había prisa, no había desesperación. Solo una decisión profunda tomando forma dentro de mí. Encendí la luz de mi cuarto y comencé a revisar mis cosas. No iba a llevarme todo, apenas lo necesario. No quería cargar con objetos que ya no representaban mi presente, ni con recuerdos que se habían vuelto dolorosos por la forma en que habían sido ensuciados. Elegí ropa cómoda, documentos importantes, algunas fotografías que aún conservaban su significado y un par de detalles que me acompañaron desde que comencé a construir esta vida. Cada selección era un acto de afirmación silenciosa, una declaración íntima de que no pensaba llevar en la maleta nada que pesara más que mi propia dignidad. Mientras organizaba todo, escuché movimientos en la casa, pasos, murmullos, el sonido de la cafetera, la rutina de una mañana cualquiera en un hogar que ya no era mío. No abrí la puerta. No tenía intención de enfrentar miradas vacías ni explicaciones disfrazadas de preocupación. Si ellos habían decidido que mi presencia era un estorbo, yo sería quien eligiera el modo de mi propia salida. No quería despedidas frías ni diálogos tensos, quería libertad. Tomé un cuaderno que siempre dejaba sobre la mesa de noche, uno donde escribía pensamientos, cuentas, recetas y pequeñas notas para recordar lo que iba logrando. Hojeé sus páginas con calma hasta encontrar una frase que había escrito años atrás, en uno de mis momentos más difíciles. Cuando sientas que todo se derrumba, es porque algo nuevo necesita espacio para levantarse. Esa línea, escrita por una versión más cansada pero igual de fuerte de mí misma, me dio el impulso final que necesitaba. Salí del cuarto ya vestida, con la maleta en la mano. Caminar por el pasillo se sintió extraño, como si mis pasos se llevaran consigo los últimos hilos que me unían a ese lugar. La casa estaba en silencio, excepto por la voz apagada de la pareja de mi hijo en la cocina.
No hice ruido. No tenía intención de dar explicaciones ni de despertar discusiones. Dejé la llave sobre la mesa de la sala, justo en el centro, como un símbolo de cierre. No era un gesto dramático, era una línea final escrita con firmeza. En lugar de dirigirme a la puerta principal, preferí salir por la puerta trasera, esa que da hacia el patio donde alguna vez mi hijo jugó con los pies llenos de tierra. Me detuve un instante ahí, no para llorar, sino para despedirme de una historia que había dado todo de mí. Cerré los ojos y recordé su risa de niño, sus pasos pequeños corriendo hacia mí, la primera vez que me dijo mamá. Ese recuerdo fue suficiente para saber que, aunque estuviera saliendo de esa casa, no estaba perdiendo mi identidad. La madre que fui seguía viva dentro de mí. Crucé la puerta sin mirar atrás. El aire de la mañana me recibió con una claridad que no sentía desde hacía años. Caminé por la calle vacía en dirección al paradero, sintiendo como cada paso me devolvía un poco más de control sobre mi propia vida. No sabía exactamente hacia dónde iría, pero por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre no me daba miedo. Tenía un mundo entero por delante, uno que no dependía de la aprobación de nadie. Tomé asiento en una banca cercana y abrí mi teléfono para revisar contactos. Encontré el número de una amiga con la que no hablaba desde hacía meses, una mujer noble que siempre me había ofrecido apoyo sin condiciones. Después de dudar unos segundos, le envié un mensaje sencillo, nada dramático. ¿Puedo pasar a verte hoy? Necesito un lugar para pensar. La respuesta llegó casi de inmediato, llena de cariño, sin preguntas incómodas. Mientras aguardaba el transporte, levanté la mirada al cielo y sentí una paz que no sentía desde hacía demasiado tiempo. No había ganado nada material, pero había recuperado lo esencial, mi voluntad, mi rumbo, mi valor. La renovación no comenzó con un grito, sino con un paso firme hacia afuera. Y ese paso cambió todo. La mañana avanzaba mientras yo esperaba el transporte, sentada en aquella banca que tantas veces pasé de largo sin prestar atención. Ahora, sin embargo, ese espacio sencillo se convirtió en el punto exacto donde la vida comenzaba a girar hacia otra dirección. El aire de la ciudad tenía un olor distinto, quizá porque mis sentidos ya no estaban cargados del peso que había soportado tanto tiempo. Por primera vez en meses, pude respirar sin sentir que algo se apretaba dentro de mí. El mensaje de mi amiga seguía en la pantalla del teléfono, lleno de cariño y de una calidez que hacía mucho no recibía. Me dijo que fuera a su casa sin preocuparme por nada, que tenía un cuarto libre y que ahí podría quedarme el tiempo que necesitara. Agradecí su generosidad con un nudo en la garganta, consciente de que la vida nos regresa la ayuda en los momentos más inesperados, como una forma de recordarnos que todavía existen vínculos genuinos más allá del dolor. Subí al autobús con la maleta apoyada en mis piernas y, mientras avanzábamos por las calles que tantas veces recorrí rumbo al trabajo, algo dentro de mí empezó a acomodarse. No tenía un plan detallado, ni una estrategia para reconstruir lo que había perdido, pero sentía una claridad sencilla, una especie de certeza tranquila de que esta vez el camino lo construiría desde mí, sin permitir que nadie más decidiera mis pasos. La casa de mi amiga quedaba en una colonia tranquila. Cuando bajé del autobús y vi su sonrisa esperándome desde la puerta, una parte de mí se aflojó por dentro. No era necesario explicar nada, bastó que me abrazara para que entendiera que estaba entrando en un espacio seguro. Me mostró el cuarto donde podría quedarme y, al verlo, mis ojos se llenaron de una gratitud silenciosa. No era grande, ni lujoso, pero tenía lo esencial: cama limpia, una ventana amplia y un olor a hogar que sanó algo profundo dentro de mí. Guardé mis cosas, respiré aquel aire nuevo y me quedé unos minutos sentada en el borde de la cama, sintiendo la textura suave de la colcha bajo mis dedos. Esa sensación simple me recordó que la vida tiene maneras delicadas de comenzar otra vez, incluso cuando creemos que ya no estamos hechas para empezar de cero. Cerré los ojos un instante y, en ese silencio, escuché una voz interna que llevaba tiempo callada. Había sobrevivido a todo esto, ahora era hora de vivir por mí. Los días siguientes se volvieron una mezcla de calma, introspección y descubrimiento. Comencé a caminar por la colonia temprano en las mañanas, disfrutando la frescura del aire y observando cómo la ciudad despertaba sin prisa. Cada paso que daba lejos de aquella casa que dejé atrás era también un paso hacia la persona que estaba reapareciendo dentro de mí. En mis caminatas encontré una panadería pequeña donde el pan recién horneado salía cada hora.
Me sentaba ahí con un café caliente y veía pasar la vida con la serenidad que hacía años no experimentaba. Mi amiga, con la paciencia que solo tienen las personas que conocen el dolor sin juzgarlo, me animó a buscar un pequeño trabajo temporal para mantenerme ocupada mientras encontraba algo más estable. Después de pensarlo unos días, acepté ayudar en una cocina comunitaria donde preparaban alimentos para personas mayores. Desde el primer día que serví un plato caliente sentí una chispa que había olvidado, la satisfacción de hacer algo útil, de ver sonreír a alguien al recibir un gesto de cuidado. Ese pequeño empleo no pagaba mucho, pero me devolvió algo más importante: propósito. Regresaba a casa cansada, sí, pero el cansancio ya no era amargo ni pesado, era un cansancio noble, de esos que llegan cuando el alma sabe que está caminando hacia adelante. Me sorprendió lo rápido que mis manos recordaron cómo moverse en una cocina grande, cómo organizar, cómo liderar sin imponerse, cómo crear orden y cariño en un espacio compartido. Poco a poco retomé la costumbre de escribir en mi cuaderno. Anotaba pensamientos, ideas para el futuro, pequeñas metas que quería cumplir. No eran grandes sueños, eran cosas simples, alcanzables, pero llenas de significado. Una de las primeras líneas que escribí fue: quiero volver a sentir orgullo de mí misma sin necesitar la aprobación de nadie. Esa frase se convirtió en una brújula interna que me acompañó todos los días. Un fin de semana me animé a inscribirme en un curso de repostería básico que ofrecían en un centro cultural cercano. No lo hice para impresionar a nadie, sino para reconectar con lo que siempre me había gustado. Descubrí que mis manos, pese a los años de cansancio, aún sabían crear postres que hacían brillar los ojos de quienes los probaban. Pasé varias tardes practicando en la cocina de mi amiga, llenando la casa del aroma dulce que alguna vez llenó la mía. Mi autoestima, que había sido golpeada por tantas humillaciones silenciosas, comenzó a reconstruirse con una delicadeza que me sorprendió. No necesitaba grandes logros, necesitaba constancia, pequeños pasos y la certeza de que mi valor no dependía de un hijo confundido ni de una mujer que quiso señalarme como un estorbo. El valor venía de mí, de mi historia, de mi lucha. Un día, mientras tomaba un café en la mesa junto a la ventana, me descubrí sonriendo sin motivo. No era una sonrisa de alivio ni una sonrisa de victoria, era una sonrisa tranquila, la clase de sonrisa que aparece cuando el alma deja de sangrar y empieza a respirar de nuevo. Me di cuenta de que ya no hablaba de lo que había perdido, sino de lo que estaba construyendo. El nuevo camino no tenía lujos ni certezas, pero tenía algo mucho más importante: libertad. Autodescubrimiento. Y, por primera vez en mucho tiempo, paz. Durante esos días de calma en la cocina comunitaria, mientras el aroma del pan recién horneado llenaba mis manos de una tibieza que hacía mucho no sentía, comenzó a formarse dentro de mí una sensación de equilibrio que jamás imaginé recuperar tan rápido. La rutina sencilla, los saludos amables de las personas mayores, las tardes de repostería y el refugio silencioso del cuarto donde ahora descansaba me permitieron entender que mi vida no solo había cambiado de rumbo, sino que se estaba reconstruyendo desde un lugar más firme que cualquier pared que alguna vez levanté en mi antigua casa. Respiraba distinto, caminaba con otra intención y cada pensamiento que escribía en mi cuaderno reforzaba la certeza de que ya no era la mujer que salió con una maleta temblando entre las manos. Ahora era alguien que aprendía a sostenerse sin miedo a quedarse sola. Una tarde, cuando batía una mezcla espesa para unos panqués que entregaríamos al día siguiente, el teléfono comenzó a vibrar con insistencia. La pantalla mostró un nombre que mis ojos habían evitado leer durante semanas, no por rechazo, sino porque el corazón todavía estaba aprendiendo a no buscar en el pasado lo que ya no podía ofrecerme paz. Dudé en contestar, aunque algo más fuerte que el orgullo me pidió escuchar, quizá para confirmar si esa llamada venía cargada de necesidad genuina o solo de inquietud pasajera. Apenas respondí, una voz temblorosa apareció del otro lado, una voz que parecía pasar por un filtro de vergüenza, duda y cansancio. Mi hijo habló con un tono que yo no recordaba desde su adolescencia, un tono que usaba cuando necesitaba ayuda pero no sabía cómo pedirla sin sentir que su fortaleza quedaba cuestionada. Después de varios segundos en los que intentó ordenar lo que quería decir, terminó soltando una frase que explicó mucho más de lo que sus palabras alcanzaban a expresar. ¿Podemos vernos? Es importante. No pregunté detalles de inmediato. Él respiró hondo, como si temiera que yo colgara, y comenzó a explicar que su departamento había recibido un aviso de desalojo, pagos acumulados,
recargos que no vieron venir, una tarjeta rechazada, horas extras que ya no existían y un casero que no quería escuchar promesas. La situación había estallado de golpe, arrastrando con ella la seguridad que él y su esposa creían tener bajo control. Un sentimiento extraño me recorrió mientras escuchaba. No era satisfacción ni revancha, era algo mucho más profundo, una mezcla de compasión y distancia, como si mi corazón supiera que aquel momento no se trataba de cobrar heridas, sino de mirar frente a frente lo que la vida había decidido devolverles. Acepté verlo sin prisa, con palabras claras pero calmadas, y acordamos reunirnos en una cafetería donde alguna vez desayunamos juntos hace años, cuando él todavía creía que el mundo podía enfrentarse con una mano tomada de la mía. Al llegar, los encontré sentados al fondo, inclinados hacia la mesa, cada uno sosteniendo una taza que ya no estaba caliente. Sus rostros mostraban un cansancio distinto al del trabajo o la rutina. Se trataba de ese agotamiento que llega cuando las decisiones tomadas con seguridad comienzan a quebrarse frente a la realidad. Me acerqué con serenidad y ocupé la silla vacía, escuchando ese silencio que se forma cuando las palabras correctas todavía no saben cómo salir. Mi hijo abrió la carpeta que tenía entre las manos, mostrando recibos, avisos y fechas que confirmaban lo que me había dicho por teléfono. Su esposa mantuvo la mirada baja durante varios minutos, interviniendo apenas para aclarar algún dato, aunque su tono ya no tenía la seguridad con la que un día me pidió que abandonara mi propia casa. Nada dentro de mí celebró esa caída, lo único que pude sentir fue una compasión que venía de un lugar que había aprendido a sanar en silencio. Terminaron de explicar lo que estaba pasando y guardé silencio unos segundos, no para castigarlos, sino para acomodar mis pensamientos sin permitir que el dolor del pasado interfiriera con la claridad que ahora tenía. Mis manos rodearon la taza frente a mí mientras analizaba lo necesario para ayudarlos sin perder lo que había recuperado con tanto esfuerzo. Y cuando encontré el punto exacto entre el cariño y la firmeza, hablé desde una voz que no temblaba. Dije que sí podía ayudarlos, pero no desde el mismo lugar donde me lastimaron, porque ya no vivía ahí y tampoco pensaba regresar a ese papel. Expliqué que estaba dispuesta a apoyar siempre y cuando existiera respeto, límites sanos y la honestidad que durante años había faltado en nuestras conversaciones. Mi hijo asintió con un alivio que intentó ocultar, aunque sus ojos mostraron lo agradecido que estaba de escuchar un sí que no esperaba. Antes de continuar, pedí algo que no buscaba humillarlos, sino sanar lo que había quedado abierto dentro de mí, una disculpa verdadera. Ella levantó la mirada por primera vez desde que llegué y, con una voz más suave que nunca, reconoció que se había equivocado, que había permitido que su orgullo se convirtiera en un juicio constante hacia mí y que había usado palabras duras, disfrazadas de modernidad, para justificar que quería sacarme del espacio que yo había construido. No fue una disculpa rebuscada ni perfecta, pero sí honesta, y esa honestidad fue suficiente para que mi corazón pudiera moverse sin rencor. Mi hijo habló después. Sus palabras llegaron con un peso que le dobló la respiración, como si soltarlas significara aceptar la realidad completa por primera vez. Dijo que se arrepentía de haberme exigido obedecer, que había repetido ideas que no venían de él y que ahora entendía el daño que me causó. No lloró, tampoco buscó dramatizar. Solo habló desde un dolor que ya no necesitaba esconder. Después de escucharlos con atención, tracé los límites con la misma claridad con la que se marca una receta para que no se desborde en el horno. Propuse cubrir el pago que evitaría el desalojo, pero únicamente si aceptaban un plan de devolución que no los ahogara y que mostrara responsabilidad real por su propio hogar. También sugerí que buscaran un departamento más económico durante unos meses para estabilizarse y que, mientras tanto, yo los acompañaría a negociar con la administración para explicar la situación con calma. Aceptaron sin discutir. No porque estuvieran sometidos, sino porque la vida ya les había demostrado que no estaban parados sobre terreno firme. Después de escribir acuerdos simples en una hoja que todos firmamos con tranquilidad, caminamos juntos hacia la salida. Mi hijo se detuvo antes de llegar a la puerta y me dijo, en voz baja, que no quería volver a perderme. Respondí con la verdad más limpia que tenía, no me habían perdido, solo necesitaba un lugar donde la dignidad pudiera respirar. Regresé a la cocina comunitaria esa misma tarde. Mientras mezclaba harina con mantequilla para preparar una nueva tanda de panqués, recordé que las masas no se levantan cuando las fuerzas se imponen, sino cuando se respeta el tiempo, la temperatura y el cuidado justo. Entendí que el corazón funciona parecido,
Crece cuando se le trata con respeto y se hunde cuando se le exige más de lo que puede dar. Esa noche, al abrir mi cuaderno para registrar lo ocurrido, escribí una frase que se formó sola, como si viniera de una parte más sabia de mí. Ayudar no me regresa al lugar donde me hirieron, ayudar me confirma el lugar donde hoy decido estar. Cerré el cuaderno con calma, respiré profundo y supe que la vida, por fin, había comenzado a caminar conmigo y no sobre mí. Los días que siguieron a nuestra reunión en la cafetería avanzaron con un ritmo distinto, casi como si el aire cargara una intención nueva. No era una reconciliación inmediata ni un regreso a algo que se había terminado, era más bien un proceso lento, construido paso a paso, donde cada movimiento mío buscaba evitar repetir viejas heridas y cada gesto de ellos parecía venir de un reconocimiento más honesto de lo que habían provocado. Nada de lo ocurrido se borró, pero el peso ya no dolía de la misma manera. Acompañé a mi hijo y a su esposa a hablar con la administración del edificio. Llevaba en la bolsa los documentos que habían organizado con torpeza por el cansancio y la preocupación, y mientras caminábamos por el pasillo iluminado por luces frías, pensé en lo extraño que era verlos ahí, ya no desde un lugar de poder, sino desde una vulnerabilidad que no habían querido aceptar antes. El administrador escuchó, revisó los papeles y, gracias a la explicación clara que pudimos darle, aceptó frenar el proceso de desalojo a cambio de un pago parcial y de un acuerdo que permitiera regularizar el resto sin presiones inmediatas. Mi hijo me miró con ese gesto de alivio que solo se ve en alguien que ya no tiene fuerzas para sostener una fachada. No dije nada, apenas asentí con un movimiento leve que bastó para que él entendiera que la ayuda no era un premio ni una revancha, sino un acto necesario para evitar una caída más profunda. Salimos del edificio sin hablar demasiado, como si cada uno necesitara espacio para acomodar lo vivido. Aún así, algo en su manera de caminar se veía distinto. Ya no había esa distancia rígida que había marcado los últimos meses, sino una especie de respeto silencioso que empezaba a aparecer entre nosotros con el mismo cuidado con el que amaso una mezcla frágil para que no se desmorone. Al día siguiente, cuando llegué a la cocina comunitaria, tenía un mensaje de él agradeciendo por todo lo que había hecho y pidiéndome que no lo viera como un favor, sino como una oportunidad para corregir su propio rumbo. No respondí de inmediato porque quería pensar en mis palabras, no desde el dolor ni desde la culpa, sino desde la calma que ahora me acompañaba. Cuando por fin respondí, escribí algo breve pero sincero: la vida nos cambia, lo importante es aprender a caminar sin lastimar a quienes nos aman. Esa frase abrió la puerta para que nuestra comunicación comenzara a fluir de nuevo, no como antes, sino de una manera más pausada, madura y honesta. Cada conversación era más cuidadosa, cada mensaje venía con un tono que mostraba menos prisa y más consideración. Su esposa también envió un par de mensajes en los que me ofrecía ayuda para algunas cosas que yo necesitara. No busqué profundizar demasiado en esas charlas, pero tampoco me cerré. La reconciliación no tenía que ser un abrazo inmediato, sino un proceso lento donde cada paso se diera con la intención correcta. Un fin de semana, mientras horneaba una nueva tanda de panqués, recibí una invitación de mi hijo para comer en un restaurante sencillo cerca de su trabajo. Dudé unos segundos, no por rencor, sino porque quería asegurarme de que mi corazón estuviera listo para un encuentro que habría sido demasiado doloroso pocas semanas atrás. Acepté sin prisa, con la tranquilidad de quien avanza desde un lugar firme. Llegué al restaurante y lo encontré esperando en una mesa junto a la ventana. Se levantó al verme entrar y, aunque su gesto fue torpe al principio, intentó abrazarme con sinceridad. No rechacé el abrazo, pero tampoco me aferré. Fue un encuentro equilibrado, como si ambos entendiéramos que estábamos recuperando un lazo sin intentar volver a lo que ya no existía. Comimos sin tensión. Hablamos de cosas simples, de su trabajo, de mis actividades en la cocina comunitaria, de los cursos de repostería. No mencionó la discusión que nos había separado ni el momento en el que me pidió obedecer a su esposa o salir de la casa. Parecía entender que ese capítulo solo debía recordarse cuando fuera necesario, no para abrir heridas, sino para asegurarnos de no repetir errores. En un momento de silencio, levantó la mirada y dijo con una voz sincera que estaba tratando de ser mejor, que había sido injusto al permitir que su pareja decidiera cosas que solo nos correspondían a nosotros, que no había medido el peso de sus palabras cuando me pidió que obedeciera. Reconocer eso le costó, pude verlo en su rostro, en la manera en que su mano tembló apenas al tomar el vaso con agua. No lo apuré.
Le dije que no necesitaba explicármelo todo, que con el hecho de reconocerlo ya estaba dando un paso enorme. La relación con su esposa también comenzó a cambiar. No nos volvimos mejores amigas ni busqué una cercanía que no sentía natural, pero sí apareció entre nosotras una convivencia más respetuosa. Cuando coincidíamos, ella mostraba un cuidado que antes no tenía, no por obligación, sino porque la vida ya había enseñado que lastimar no trae estabilidad a ninguna casa. Y aunque mis sentimientos hacia ella todavía estaban acomodándose, pude encontrar un punto neutral donde tratarnos con educación sin fingir una confianza que todavía no existía. La verdadera reconciliación, sin embargo, no ocurrió en ese restaurante ni en las conversaciones que siguieron. Llegó una tarde, semanas después, cuando mi hijo me llamó para contarme algo que lo tenía inquieto. Dijo que habían comenzado a ahorrar, que estaban buscando un lugar más asequible, que el acuerdo que firmamos se estaba cumpliendo sin retrasos y que él quería que yo supiera que ese orden nuevo lo estaba construyendo con mis palabras en mente. Una parte de mí comenzó a sanar en ese momento. No por el esfuerzo que estaba haciendo, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, entendió que la vida que yo había formado para él seguía dentro de su corazón, incluso si se había confundido en el camino. Me agradeció por no haberle dado la espalda cuando más lo necesitó, aunque hubiera tenido razones suficientes para hacerlo, y agregó algo que me dejó sin palabras: no quiero repetir contigo lo que tantas personas repiten con sus madres. Quiero hacerlo bien. Ese deseo sincero fue la llave final para cerrar la herida. No porque borrara el pasado, sino porque demostró que estaba dispuesto a construir un presente diferente. No necesitaba que me devolviera nada material, necesitaba que recuperara la conciencia de quienes fuimos, quienes éramos y quienes podíamos ser sin humillaciones ni distancias impuestas. La curación llegó sin dramatismo, sin abrazos largos, sin lágrimas. Llegó con calma, con conversaciones sencillas, con silencios menos pesados y con la certeza de que yo ya no estaba arrinconada en una esquina emocional. Él me veía, me escuchaba, me reconocía. Y eso bastó. El tiempo siguió avanzando con una suavidad que antes no conocía, y cada día que pasaba confirmaba algo que había tardado demasiado en entender. La vida a veces no devuelve lo que uno da, pero siempre responde a la manera en que uno elige sostenerse cuando el mundo se tambalea. Al mirar hacia atrás, ya no veía el pasillo de mi antigua casa como una escena de angustia, sino como el punto exacto donde dejé de caminar por inercia y comencé a avanzar con intención. Esa imagen, que antes me hería, ahora era una puerta que marcaba el inicio de mi renacimiento. El acuerdo con mi hijo y su esposa se cumplió sin interrupciones. Cada pago llegó a tiempo, cada conversación ocurrió con respeto y cada encuentro se volvió más ligero, más sincero, más consciente. No intentamos volver a lo que fuimos, porque ese pasado había cumplido su ciclo. Preferimos construir algo nuevo, algo que no dependiera de silencios incómodos ni de jerarquías disfrazadas de modernidad. La relación creció como crecen las plantas cuidadas después de una tormenta, primero tímida, luego firme, hasta que un día uno nota que sus raíces ya están sanas otra vez. En mis días en la cocina comunitaria encontré un ritmo que se volvió parte fundamental de mi vida. Cada plato preparado, cada sonrisa que recibía de las personas mayores, cada receta compartida se convirtió en un recordatorio de que la gratitud tiene un peso suave capaz de sostener hasta los corazones más cansados. A veces, cuando mezclaba azúcar y mantequilla con movimientos lentos, recordaba la casa que dejé atrás y entendía que aquella salida no había sido una derrota, sino la chispa que me empujó hacia un camino que ya necesitaba recorrer. La repostería se transformó en más que un curso. Empezó a abrir una pequeña puerta hacia un sueño que nunca me había atrevido a nombrar, el de crear un negocio propio, algo sencillo, algo que naciera de mis manos y de la paciencia que siempre me definió. Con apoyo de mi amiga y de algunas personas que conocí en el centro comunitario, comencé a vender mis panqués y galletas en el barrio. Las primeras ventas fueron tímidas, apenas unas cuantas cajas por semana, pero cada cliente que regresaba confirmaba que la vida me estaba guiando hacia un lugar donde el esfuerzo se convertía en fruto y el dolor en impulso. Una tarde, mientras acomodaba las charolas recién salidas del horno, recibí una llamada de mi hijo. Su voz sonaba distinta, con una mezcla de emoción y nerviosismo que me llevó a la sala para escucharlo con calma. Me contó que él y su esposa estaban por mudarse a un departamento más pequeño,
que habían aprendido a manejar sus gastos con responsabilidad y que buscaban comenzar nuevamente sin arrastrar la carga de las decisiones impulsivas que casi los llevaron al desalojo. Dijo también que quería que yo supiera que ese cambio no lo hacían solo por ellos, sino porque deseaban que yo pudiera visitarlos sin sentir que entraba a un lugar donde no era bienvenida. Sus palabras, dichas sin adornos, tocaron un espacio profundo dentro de mí, ese espacio que durante meses había estado aprendiendo a reconstruirse con paciencia. Acepté la invitación para conocer su nuevo hogar después de unos días. El departamento quedaba en una colonia sencilla, con paredes limpias y una luz cálida que entraba por la ventana del comedor. Cuando crucé la puerta, sentí que la atmósfera era completamente distinta a la del lugar donde vivían antes. No había tensión, no había competencia silenciosa, no había esa necesidad de demostrar superioridad que tanto me había herido. La esposa de mi hijo me recibió con un gesto suave, sin palabras que buscaran justificar nada, solo con un agradecimiento sincero por haberlos acompañado en un momento tan complicado. Caminé por el departamento con tranquilidad, observando cada detalle y guardando en el corazón la sensación de estar en un espacio donde mi presencia ya no era una amenaza. Me ofrecieron un té, se sentaron conmigo en la mesa y hablamos de cosas pequeñas, el trabajo, la mudanza, la cocina comunitaria, mis panqués. No había tensiones ocultas ni mensajes disfrazados, todo fluía con la naturalidad que solo nace cuando las personas entienden que la dignidad ajena no debe tocarse. Al despedirme, mi hijo me acompañó hasta la puerta del edificio. El sol comenzaba a caer sobre los techos de la colonia y, por un momento, sus sombras alargadas me recordaron al niño que un día corría hacia mí con flores arrancadas del parque. Volvió a mirarme con esa mezcla de cariño y culpa que había aparecido desde nuestra reconciliación, pero esta vez no hubo culpa, solo cariño. Me tomó la mano con la misma suavidad que tenía cuando era pequeño y me dijo, gracias por no dejar de ser mi mamá, incluso cuando yo dejé de ser un buen hijo. Esa frase, pronunciada sin temblor y sin miedo, cerró algo dentro de mí con la precisión con la que se cierra un libro después de haber leído la última línea. No porque la historia terminara, sino porque ese capítulo finalmente había encontrado su forma correcta de concluir. Caminé de regreso al transporte con una calma que nunca había sentido tan clara. La ciudad seguía con su ruido, con el movimiento que no se detiene ni de noche, pero alrededor de mí había un silencio diferente, un silencio que no dolía, que no aplastaba, sino que acompañaba. Pensé en la campana que sonó aquel día, en la maleta que sostuve con manos temblorosas, en la frase que me desgarró por dentro y que ahora ya no tenía la fuerza de antes. Pensé en cada paso que di desde aquel momento, en cada decisión que tomé con dignidad, en todo lo que construí después de perder lo que creí irreemplazable. Y entendí algo que no había podido comprender cuando la herida estaba abierta. La justicia poética no siempre llega como revancha, sino como transformación. Llega cuando uno recupera el valor que otros intentaron quitarle, llega cuando la vida se ordena sin que uno tenga que forzar nada, llega cuando las piezas finalmente encajan y uno respira hondo con la certeza de que ya no pertenece al dolor, sino a la paz. Me detuve en la esquina antes de cruzar la calle y levanté la mirada hacia el cielo que comenzaba a oscurecer. No deseé volver al pasado ni cambiar lo que ocurrió. Entendí que cada cosa tenía su lugar, incluso la herida que me obligó a salir. Nada de aquello fue en vano. Todo me trajo hasta aquí, al punto exacto donde por fin pude decir con claridad: estoy en paz.